Amén, hermanos. Shabbat Shalom a todos ustedes. El día de hoy estamos aquí reunidos para estudiar la parashá, la Haftará de la parashá 39, Jucat. Esta vez el libro de Jueces, todo el capítulo 11. Vamos a comenzar. Ok. Entonces, hermanos, no sé a quiénes de los aquí presentes, cuando leemos el libro de Jueces, es una mezcla de un poco de frustración, pero también el Eterno sigue obrando con el pueblo. Venimos de cerrar el Pentateuco después de todo el éxodo, llegan a la tierra prometida y comienza este periodo de jueces. Ya están en la tierra prometida, aún no la conquistan toda, de hecho nunca se conquistó toda la tierra prometida, pero ya están ahí, ya se están dividiendo las tierras, ya están tomando las ciudades y parte de la promesa pues ha sido cumplida, ¿no? Lamentablemente, después de la muerte de Josué Ben Nun, hay un periodo de inestabilidad espiritual en todo el pueblo que perdura un largo rato hasta que llega básicamente el reinado del rey David. Hubo muchísima inestabilidad espiritual, muchísima idolatría. En este libro, en Jueces, se menciona que en Jueces 17, que cada quien hacía lo que bien le parecía, es decir, obedecían lo que querían, no eran constantes en su fe, no confiaban en el Todopoderoso, y se llamaba así precisamente jueces porque cada tanto el Eterno levantaba a una persona que establecía algún tipo de orden dentro del pueblo. Vemos en el mapa de la derecha que fueron de diferentes tribus en diferentes momentos. Su misión, por así decirlo, se desempeñó de diferente forma. Algunos fueron más justos que otros, en el sentido de que unos cometieron errores, otros sí permanecieron santos. Un reflejo, hermanos, sí, de la inestabilidad del pueblo, pero también se parece mucho a la situación del pueblo actualmente, que está pues disperso en las naciones y parece eso, que cada quien hace lo que bien le parece muchas veces. Entonces, la persona de la cual vamos a hablar el día de hoy, Jefté, es el 10º juez de Israel, en el capítulo 11. Ya hubo 9 antes a él. Y está, bueno, aquí ve, está en inglés, dice Jeftá. Está justo aquí, en Gat, donde transcurre pues la mayoría de la historia que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, Jefté. La historia de Jefté, hermanos, comienza de una forma un poco atropellada. Nos dice la palabra en Jueces 11:1. Ahora bien, Jefté Galaadita era un guerrero esforzado. Él era hijo de una ramera y Galaad había engendrado a Jefté. Pero la mujer de Galaad también le había dado hijos. Y cuando los hijos de la mujer fueron grandes, expulsaron a Jefté diciéndole: no tendrás herencia en la casa de nuestro padre, porque tú eres hijo de otra mujer. Aquí, hermanos, bueno, vemos que comienza Jefté siendo repudiado por su propia casa en cuanto su padre faltó, que nos dan a entender que era el que lo protegía y quien lo proveía. Pues el resto de sus hermanos lo echan por esta situación. No es la primera vez en la palabra que vemos específicamente esta clase de rechazo entre hermanos al ser de diferente madre, y esto se repite varias veces. Indiferentemente de esto, pues lo que se comete con Jefté pues es una injusticia, porque continuaba siendo hijo de su padre, estaba bajo su techo y le correspondía este derecho. Simplemente pues aprovecharon esta situación y lo echaron. Ahora, hermanos, pese a todo esto y pese a su procedencia, que a lo mejor no era la más glamurosa ni la más honrada, podríamos llegar a decir, continuamente el Eterno nos da lecciones de justamente esto a través de la Escritura y de todos los siervos que ha usado. Incluso nosotros contamos de cierta manera, pues éramos parte de la casa repudiada y nos ha vuelto a tomar. En 1 Corintios 1:28 dice: y lo vil del mundo lo ha tenido, y lo tenido en nada escogió Elohim, lo que no es, para anular lo que es. Es decir, el Padre siempre nos da esta enseñanza de humildad a través de sus siervos, y no es la primera vez. Por ejemplo, retrocediendo un poco, vemos en la historia de Jacob, que es el que hereda la promesa, pero el que se veía robusto, grande, poderoso, pues era su hermano Esaú. Y ante la lógica humana, el que podrías pensar, ¿quién heredaría una promesa del Todopoderoso? A lo mejor tú señalarías a Esaú, ¿no? Por cómo se veía y la actitud que tenía. Vemos también esto que se repite en José y sus hijos. Y sí, Josué era hijo de la esposa amada, pero no era el mayor.
y a causa de esto también fue menospreciado por sus hermanos, lo vendieron, y es su hijo, es decir, el nieto de Israel, de Jacob, el que hereda la primogenitura. Ni siquiera se es traspasada a uno de los otros hermanos mayores, sino directamente a uno de los nietos. Entonces, este es otro ejemplo, ¿no? Que el padre toma algo que es tomado por menos, algo que a lo mejor nosotros en nuestras forma de ver, más mundana de ver la realidad, pues no tomaremos quizá estas decisiones, pero es el soberano el que escoge a sus escogidos, valga la redundancia. También el propio pueblo de Israel que sacó de Egipto, era una casta de esclavos, hermanos, en Egipto era considerado. Y en todas las civilizaciones que han tenido sistema de esclavitud, los esclavos son un subhumano, no eran considerados iguales que el resto de la civilización, eran tenidos por menos, no eran ni siquiera considerados persona por completo. Y de ese pueblo pequeño, oprimido, que estaba en Egipto, hizo una nación grande, y que después sería dispersada en multitud de pueblos. Es decir, el Padre siempre toma algo pequeño, algo menospreciado, y Él en su santidad y en su gloria lo transforma en algo grande para su honra. Y vemos, por ejemplo, el linaje mesiánico es un vivo ejemplo de todo esto, desde Rahab, Ruth, David, toda esta línea mesiánica. Incluso los padres de Yeshua, amados hermanos, él nació en una fiesta de Sukkot, su padre era carpintero, él también hereda esa profesión. Uno podría pensar de dónde llegará el Mesías, ¿no? Que llegará a librar al pueblo de Israel. Uno no piensa en una familia de carpinteros de la que viene Yeshua, ¿no? Y menos en las condiciones quizás en las que llegó. Entonces muchas veces el Padre desafía nuestra perspectiva y nos enseña que pues Él es el que dispone, amados hermanos, y su voluntad es mucho más santa y correcta de la que nosotros podemos llegar a concebir. Y la historia de Jefté es un perfecto reflejo de ello. Ahora, continuando con el capítulo, ahí está, nos dice: huyó pues Jefté de la presencia de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se agruparon alrededor de Jefté hombres ociosos que lo acompañaban en sus correrías. Ahora, pequeño punto aquí, y es que en español, pues la palabra ocioso es un despectivo completo de una persona básicamente inútil, por así decirlo, ¿no? Una persona que solo existe y ya. Ahora, la palabra que están traduciendo es reik, que significa así ocioso, vacío o vagabundo o hombre vano, que proviene del 73-24, que es armar, dejar, derramar, desenvainar, echar, sacar, vaciar, vacío, verter. Entonces no se está refiriendo a gente desocupada, sino a personas que estaban en una condición repudiada del pueblo o estaban expulsados por algún motivo que sea. Incluso en una traducción no dice hombres ociosos, dice hombres miserables, es decir, gente marginada, esa es la palabra que buscaba, gente que había sido marginada por diferentes razones. Muy similar, hermanos, a, por ejemplo, los valientes de David. En 1 Samuel 22 leemos: David partió de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Al oírlo sus hermanos y toda la casa de su padre fueron allá a él, y todo el que estaba oprimido, y todo el que estaba endeudado, y todos los que tenían amargura de alma se unieron a él. Y él llegó a ser su caudillo, y fueron con él como 400 hombres. Es en realidad una situación muy similar a la que va a experimentar Jefté, porque cuando dicen sus correrías, pues es en su andar, salían con él. Y mencionaban anteriormente que él era soldado, luchaba. Por lo que se da la conclusión, y también varios sabios han concordado con esto, que eran como mercenarios. Pero no mercenarios en contra del pueblo, sino que precisamente habitaban esas zonas limítrofes junto con las demás naciones, y pues era una forma incluso de trabajo, se les pagaba a estos mercenarios por una especie de servicio, y eso es lo que hacían estas personas, eso se dedicaba a Jefté. Más adelante, al final de este capítulo, incluso se menciona que tiene un hogar y que tiene familia. Entonces no es como por ejemplo los leprosos que nada más estaban ahí, que los tenían marginados y simplemente estaban porque pues nadie se les acercaba. Es una situación un poco distinta. Ahora, continuamos leyendo. Acompañaron en sus correrías. Y andando el tiempo aconteció que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los amonitas atacaron a Israel, los ancianos de Galaad
fueron en busca de Jefté en la tierra de Tob y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, y lucharemos contra los hijos de Amón. Disculpen. Pero Jefté contestó a los ancianos de Galaad: ¿no sois vosotros los que me aborrecisteis y me expulsasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aprietos? Entonces los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: por esto precisamente nos tornamos ahora a ti, para que vengas con nosotros y luches contra los hijos de Amón y nos sirvas por caudillo a todos los habitantes de Galaad. Es decir, justamente una situación similar a la de David, como vemos acá. Entonces, aquí también pasa algo muy curioso, hermanos, porque este patrón del pueblo de rechazar primero a un líder y luego ir a buscarlo, es lo mismo que estamos viviendo en toda la Torah, en todo el Éxodo, que precisamente primero el pueblo se queja de algo, luego el padre los reprende, desata juicio sobre ellos, el pueblo va y pide perdón y pide a Moisés que ruegue delante del Todopoderoso que levante esta prueba. El padre tiene misericordia, a veces sin consecuencia, a veces con consecuencia, y esto se repite todo el Éxodo. Y como hemos estado mencionando en porciones recientes, después de que pues no se le permite a esa generación entrar a la tierra de Israel, como que se acentúa la frecuencia de este patrón. De hecho, fueron los comentarios de una porción. Entonces, por ejemplo, Números 21:5 dice: entonces el pueblo habló contra Elohim y contra Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua y nuestra alma detesta este pan, hablando del maná. Bueno para nada. Entonces Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés y dijeron: hemos pecado por cuanto hablamos contra Yahweh y contra ti. Ora a Yahweh que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Si nosotros nos vamos al resto del libro de Jueces, hermanos, precisamente esta tribu y esta región del pueblo de Israel lleva varios años en idolatría, precisamente por querer copiar a los amonitas, al sistema religioso de los amonitas, del cual no daremos detalles, pero copiaban sus tradiciones, lo vamos a dejar ahí. Llevaban varios años haciendo esto y el padre no ha respondido sus súplicas hasta este momento que va a usar a Jefté. Entonces está sucediendo lo mismo, despreciaron al Todopoderoso yendo tras otras deidades. Se está desatando el juicio, que es la opresión de los pueblos enemigos, y ahorita están recurriendo a Jefté, una persona que ellos mismos despreciaron injustamente, para que los ayude. Es decir, el mismo patrón. Estamos viendo que lamentablemente pues el pueblo poco ha aprendido de lo que ha acontecido en el pasado, y por ende, hermanos, también nosotros debemos tener mucho cuidado de ser agradecidos con el Todopoderoso, de en ningún momento caer en esta queja que está mostrando el pueblo, y es este ciclo de prueba y error, y que sí, seguimos cometiendo errores y seguimos aprendiendo al resto de nuestra vida, pero que no sean las mismas cosas, que el Padre esté una vez con nosotros, porque se agota su paciencia, hermanos. Ahora, muy bien, lo siguiente es de hecho bastante interesante, vamos a estudiarlo. Y Jefté dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para guerrear contra los hijos de Amón, y Yahweh me los entrega, yo seré vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: Yahweh sea testigo entre nosotros de que tal como has dicho, así hemos de hacer. Entonces Jefté partió con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo proclamó como su jefe y caudillo. Y profirió Jefté todas sus promesas en presencia de Yahweh en Mizpah. Luego envió Jefté mensajeros al rey de los hijos de Amón, diciendo: ¿qué hay entre tú y yo para que hayas venido contra mí a hacer guerra en mi tierra? Y contestó el rey de los hijos de Amón a los mensajeros de Jefté: porque cuando subía de Egipto Israel se apoderó de mi territorio, desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán. Ahora pues, devuélvelo en paz. Jefté volvió nuevamente a enviar mensajeros al rey de los hijos de Amón, y le dijo: así dice Jefté, nunca se apoderó Israel de la tierra de Moab, ni de la tierra de los hijos de Amón. Ahora, una cosa interesante que vemos aquí al principio de esta cita, y es que es probable, hermanos, no lo asegura en ningún momento, no lo podemos decir al 100%, pero sus propios hermanos, los que lo echaron,
es muy probable que fueran hijos de algún jefe tribal o de alguien pues de renombre en Israel, y que estos sean los mismos que le están hablando. Por eso Jefté les reclama cuando van a buscarlo. Y segunda cosa, hermanos, y es que a partir de aquí, del versículo 16 al 22, básicamente está resumiendo lo que estudiamos ayer en Números 21, que cuando estaba pasando el pueblo de Israel por distintas naciones, que no los dejaban pasar hasta que llegan precisamente cuando desde el Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Es decir, ese pueblo que salió a guerrear contra Israel y que fueron vencidos, de hecho dice la palabra que fueron borrados por completo. El jefe de los amonitas está reclamando que eso era perteneciente suyo. Ahora, regresando un poco atrás y viendo un poco las genealogías, y es lo que le está respondiendo Jefté en estos versículos, los veremos a continuación. Los amonitas y los amorreos, que eran todos esos pueblos, y una de las tribus que enfrentan en la parasha de ayer, son pueblos completamente distintos. Los amonitas, hermanos, son el hermano menor de los moabitas. En Génesis 19:38 dice, también cuando Lot y sus hijas, el evento, también la más joven dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los hijos de Amón hasta hoy. Es decir, son hermanos, los moabitas y los amonitas. Y los amorreos son todas estas tribus nómadas que ven aquí en el mapa, que no son al mismo tiempo, son de diferentes épocas. Pero ese era un pueblo de tribus nómadas que creció en gran manera y que de hecho eran enemigos de los amonitas. Fíjense aquí en el mapa que de todos los territorios que llegaron a tener, aquí están los amonitas, no son el mismo pueblo. De hecho eran enemigos los amorreos y todos estos de Moab. Por eso aquí está mencionando, nunca se apoderó Israel de la tierra de Moab, pero sí son los amonitas porque son hermanos. Era básicamente el mismo pueblo. Por lo que sucede a continuación, después es más sonado el nombre de los moabitas, porque van a perder la guerra que acontece los amonitas y son reducidos. Pero incluso a la fecha, me parece que es Jordania el país actualmente. Aquí lo tengo, Amán, todavía se llama Amán. La palabra no miente, hermanos. Es padre de los hijos de Amón hasta hoy. Se sigue llamando Amán, la capital de Jordania. Es en esa región. Entonces, en resumen, hermanos, lo que está comunicando Jefté en su carta es que lo que está diciendo el jefe de los amonitas es una excusa. Esa tierra no era suya, era de hecho de sus enemigos también, de los amonitas. Fue pues ganada una guerra justa, por así decirlo, porque así se llevaban las negociaciones en ese entonces, bueno, todavía, a través de guerras, y pues quedó con Israel esas tierras. Nada tenían que ver con los amonitas ni con los moabitas. Ahora, por eso en el versículo 25 dice, y ahora, ¿vales tú más que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, haciendo referencia a Moab? ¿Tuvo él alguna disputa con Israel o hizo guerra contra ellos? Mientras Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orillas del Arnón. ¿Por qué no las habéis reclamado en ese tiempo? Pues bueno, la respuesta es sencilla, porque en este momento, como Israel está en guerra, pues está de cierta manera vulnerable. Es simplemente una excusa por parte de los amonitas. Y efectivamente el rey de los amonitas dice la palabra que ni siquiera responde ya a esas cartas, directamente sale a guerra contra Israel. El plan que tenía no funcionó. Lo que quería pues era evitar desgastar su ejército, estaba confiado, los estaba amenazando, no sabemos qué actitud tenía, pero salió a guerra contra Israel. Después dice, entonces el espíritu de Yahweh vino sobre Jefté, el cual atravesó Galad y Manasés, pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad fue hacia los hijos de Amón. E hizo Jefté un voto a Yahweh diciendo, si en verdad entregas a los hijos de Amón en mi mano, cualquiera que salga a mi encuentro por las puertas de mi casa, cuando yo vuelva de los hijos de Amón en paz, será de Yahweh y lo ofreceré en holocausto. Ahora, la pregunta, y sé que es algo obvio, pero vamos a analizarla. ¿El voto era necesario? La respuesta es no. De hecho, el versículo 29 dice que ya tenía el espíritu de Yahweh y básicamente que él iba a entregar victoria. El voto lo hizo después, hermanos. ¿Era necesario? No, no era necesario, para nada. ¿Qué pasó?
Esa situación tenemos referencia de qué pudo haber ocurrido. En Génesis 28, en la historia de Jacob, cuando sucede todo con su hermano Esaú, que va a buscar esposa, que tiene que huir, dice, y Jacob hizo un voto solemne diciendo, si Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y no volviera en paz, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y Yahweh llegara a ser mi Elohim, entonces esta piedra que he puesto como estela será casa de Elohim, y de todo lo que me des, de seguro apartaré el diezmo para ti. Si nosotros nos vamos y hacemos memoria de cuando estudiamos esto, hermanos, el proceso aquí de Jacob aún no tenía esa fe, aún no estaba firme en el Todopoderoso, y esta promesa que hace, vemos que está hasta como condicionada. ¿Por qué? Porque tiene dudas y porque tiene miedo todavía. Es algo muy similar a lo que tiene Jefté aquí. Hay algo muy interesante sobre precisamente la idolatría del pueblo en ese momento, y es que precisamente el sistema religioso de los amonitas se basaba en, número 1, sacrificios humanos, y número 2, control a través del miedo. Vamos. No se expresa que Jefté hiciera sacrificios a otros dioses en ningún momento, y de hecho el padre lo está usando, lo que nos da una pista de que no. Pero aquí vemos algo muy importante, hermanos, y es que todas esas costumbres paganas que el pueblo estaba permitiendo que entrasen a Israel estaban teniendo repercusión en la forma de pensar. En Números 21:5 dice, entonces el pueblo habló contra Elohim y contra Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua y nuestra alma detesta este pan, bueno, para nada. Sí, lo volvió a poner, pero ¿qué está reflejando esta queja? Que siguen teniendo miedo, que siguen teniendo dudas y siguen pensando como esclavos egipcios en un sistema religioso egipcio, en un sistema de idolatría en el que llevas tu sacrificio de gente y el ídolo te da cosas. Y uno de dar y recibir, algo que es totalmente contrario a lo que el Todopoderoso nos llama a hacer. Pero vemos aquí que aunque Jefté como tal no tenga estas prácticas, sí ya afectó en cómo toma decisiones, y ya se ve esta influencia, hermanos. Entonces, en Eclesiastes 5:2 nos dice, no te des prisa con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra ante Elohim, porque Elohim está en los cielos y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños, y de las muchas palabras el dicho del necio. Entonces, el Todopoderoso, al contrario de las costumbres de las naciones, en las cuales te juro no por esto, te juro por mi madre, te juro por el nombre de tal ídolo, ¿no? Y se vuelve incluso parte del lenguaje coloquial y se toma a la ligera. El Todopoderoso nos manda que sí proclamemos su nombre, pero que no lo tomemos a la ligera, y que las cosas que digamos se cumplan. Entonces, Jefté en este momento, quizá aún no es consciente, pero se acaba de poner una carga completamente innecesaria e incorrecta, porque no se pueden ofrecer personas en holocausto. La Torah lo prohíbe. Y de hecho, hermanos, el hecho de no tener por completo su confianza en el Todopoderoso y de la influencia de las otras naciones en su forma de pensar, lo llevaron a tomar esta decisión pues insensata. En Levítico 7 hay ofrendas de acción de gracias para todos aquellos que simplemente quieran agradecer o quieran de hecho ofrecer un voto al Todopoderoso, pero digamos es un Elohim de orden. Estableció en Levítico 7 unos lineamientos para llevar el sacrificio específico y todo se hiciera conforme a la voluntad del Padre. Entonces, lo que tuvo que haber hecho Jefté, si quería de verdad levantar un voto ante Adonai, que no era necesario porque ya estaba su espíritu con él, pues era acercarse al tabernáculo a los levitas, y los levitas, que eran los encargados de ministrar al pueblo, le hubieran dicho, no puedes ofrecer a una persona en holocausto, y todo el problema que veremos a continuación con su familia se hubiera evitado. Entonces, esto, hermanos, es algo de lo cual nosotros tenemos que aprender y ser muy cuidadosos en nuestra forma de andar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de decir las cosas, incluso de lo que pensamos. Varias veces en la palabra incluso se dice que el Padre actúa desde que la persona tuvo algo en el corazón, es decir, desde que lo pensó. Entonces, tenemos que mantenernos pues vigilados en oración al Padre y cuidando de lo que sale de nuestra boca. Aquí quizá hay muchos análisis respecto a este voto que hace Jefté. Algunos dicen incluso que estaba a lo mejor no tanto con miedo, pero sí eufórico, y a lo mejor sí emocionado, o iba a pelear contra los amonitas, y lo dijo
en el calor del viaje, de la batalla que se iba a realizar. Pero independientemente de la raíz de eso, lo que importa es que se comprometió con sus palabras y el hecho de desconocer de la palabra del Todopoderoso pues terminó provocando un problema. Amén, hermanos, y eso es algo que nos sucede muy a menudo. Por ignorancia que hay un versículo que lo dice, se me olvidó ponerlo. Entonces es algo con lo que debemos tener mucho cuidado. Debemos siempre mantener nuestras decisiones alineadas al Todopoderoso, alineadas a su instrucción, por ende. Ahí está. Ahora, así pues Jefté fue hacia los hijos de Amón para guerrear contra ellos, y Yahweh los entregó en su mano, y les provocó una muy grande derrota, desde Aroer hasta llegar a Minit, entre 20 villas y hasta la vega de las viñas. Así fueron humillados los hijos de Amón ante los hijos de Israel. Y Jefté volvió a su casa en Mizpa, y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era la sola única suya. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y aconteció que al verla, él se rasgó los vestidos y dijo: ay de mí, hija mía, me has abatido por completo, y tú eres causa de mi perturbación, porque yo he abierto mi boca a Yahweh y no podré retractarme. A la cual respondió: Padre mío, puesto que has abierto tu boca a Yahweh, haz conmigo conforme porfirió tu boca, ya que Yahweh te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Le dijo además a su padre: que se me haga esto, déjame 2 meses para que vaya y deambule por los montes y llore por mi virginidad junto a mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Y sucedió que pasados los 2 meses volvió su padre, el cual cumplió con ella el voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que las doncellas de Israel fueran de año en año a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días al año. Ahora aquí vemos, hermanos, que pues lamentablemente hizo este voto delante de Adonai, pero independientemente de que haya sido prudente o no, pues debía cumplir ese voto porque el Padre le dio la victoria. En Eclesiastés 5, continuando lo que leímos hace rato, dice: cuando hagas un voto de Elohim, no tardes en cumplirlo, porque no hay complacencia en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Elohim se enoja a causa de tus palabras y destruye la obra de tus manos? Entonces, aquí lo que vemos es algo muy triste, hermanos, porque lo que pudo haber sido una victoria para la gloria del Eterno, y lo fue, se terminó en una victoria agridulce por causa de no medir sus palabras, de quizá ignorar parte de los mandamientos, de no acudir al tabernáculo donde a lo mejor un levita lo pudo haber ministrado y se pudo haber evitado todo esto. Ahora, evidentemente, presentar personas el holocausto está prohibido por la Torá, no existe sacrificios humanos en la Torá. Lo que dicen los sabios que muy probablemente ocurrió, y lo que nos da a entender el texto, es que la descendencia en la cultura hebrea, y incluso en muchas culturas del mundo, pero en Israel, la descendencia era una forma de preservar el nombre de la persona, del padre o de la madre. Y lo que se hizo entonces, pues no fue que obviamente no se asesinó a la persona, sino que la hija de Jefté nunca se casó, nunca tuvo hijos, y así pues cumpliéndose esta promesa de que ahí quedó la descendencia de Jefté y la descendencia de esta hija. Entonces fue entregada, por así decirlo. Es lo más cercano que se pudo hacer para cumplir lo que había dicho Jefté. Y pues fue conmovedor y triste para el pueblo, que quedó como un evento cívico, no como una convocación ni nada de eso, pero sí como un recordatorio civil de lo que sucedió en Galad, porque pues obviamente se hizo noticia de lo que había hecho Jefté y el Todopoderoso contra los amonitas. Llevaban varios años oprimiendo al pueblo de Israel los amonitas, hermanos. Para el resto del pueblo fue una gran noticia. Tristemente para Jefté, a causa de este evento, pues no. Ahora, Israel del desierto, es decir, nosotros como pueblo, y Jefté tiene varias similitudes. Comienza con una restauración, es decir, Jefté que había salido de su casa, que había sido repudiado por los suyos,
de pronto pues es llamado para esta misión, se le da este propósito para gloria del Eterno, y así como el pueblo de Israel pues fue sacado de Egipto y tiene en el momento que estamos leyendo de Números, pues llegar a Canaán, a la tierra prometida. Y hay problemas de fe en el pueblo, hay inconsistencia, hay falta de confianza en el Todopoderoso, hay decisiones tomadas desde las emociones, hermanos, como es el caso de Jefté, como vimos lamentablemente con la roca de Meriba, que Moshe se enojó y golpeó la roca, desobedeciendo al Todopoderoso, y vemos pues que suceden estos hechos lamentables muchas veces, no porque el Padre quiera ponernos en esas situaciones, sino porque nosotros somos imprudentes. Aún no aprendemos a guiar nuestras decisiones y el propósito de nuestra vida, primero pasando por el filtro de Todopoderoso, poniéndolo todo primero a disposición de Él, a su instrucción, y después tomar las decisiones, de después hablar, después, etcétera. Entonces, ese pequeño orden en los pasos es lo que pudo haber cambiado a lo mejor esta situación y lo que puede cambiar muchas situaciones en nuestra vida. ¿Cuántos, bueno, no sé, mis hermanos que a lo mejor lleven más años, ¿no? ¿Cuántos varazos quizás pudieron haber ahorrado si hubiesen primero puesto en oración la voluntad del Todopoderoso y después tomemos... Muchos varazos. Muchos, amén, hermanos. Y para gloria del Eterno aquí seguimos aprendiendo, porque si estamos aquí es que no nos ha desechado, hermanos. Demos gloria al Eterno por eso. Aprendamos simplemente a aprender esta lección y que lo siguiente que venga pues sean nuevas cosas que el Padre quiera enseñarnos, no lo mismo que esta lección, hermanos, la lleva aprendiendo el pueblo desde el desierto. Imagínense, ya pasaron 300 años en la tierra prometida y siguen sin confiar por completo en el Todopoderoso. Y bueno, no nos gloriamos, hermanos, porque a veces somos iguales o hasta peores. No tenemos quizá muchas de las complicaciones que el pueblo tuvo en la época y aún así luego andamos dudando. Hablo por mí específicamente. Amén, hermanos. Entonces, continuamos con esto, porque bueno, hasta aquí llega la Haftará. Ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué hacemos para mantenernos firmes a la voluntad del Padre? Y que quizás todas estas cosas, que a lo mejor unas sí son por completo plan del Todopoderoso y otras por nuestra necedad, bueno, ¿cómo evito las que son por mi necedad, no? Romanos 8:5 nos dice: porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Cuando leemos esto, hermanos, obviamente pensamos en cosas como idolatría, adulterio, blasfemar el nombre, no sé, cosas muy graves. Pero pensar según los pensamientos de la carne puede ser algo tan sencillo como hacer un voto a la ligera sin tomar en cuenta los mandamientos del Eterno, y por ende, ahora, por ejemplo, su hija no puede tener familia y hasta ahí quedó su descendencia. Fíjense nada más lo que una simple cosa tomada a la ligera, por ejemplo también como las aguas de Meriba, que no fue algo a la ligera, pero puede ser una acción sin que se puede ver simple a ojos de los hombres, todo lo que desencadena, hermanos. Entonces, entonces no vivir conforme al Espíritu se refleja en un pueblo constantemente alejándose del Padre, como es el periodo de Jueces, como es ahorita en la actualidad, hermanos, cuánta pues inconsistencia hay en su pueblo. El voto hecho por temor, hecho con dudas, y un pueblo que aún estando bendecido, como lo es el pueblo de Jueces, que ya está en la tierra prometida, como lo es el Israel en el desierto, que tenía maná del cielo y se quejó de él, como podemos llegar a ser nosotros, hermanos, que tenemos al Ruaj de santidad con nosotros, gracias a la sangre del Mesías, y muchas veces todavía dudamos, todavía recurrimos a nuestras viejas faltas y todavía no confiamos en las promesas del Todopoderoso, seguimos usando nuestra lógica humana para querer discernir cosas del Padre y terminamos cometiendo errores como los de Jefté. Amén, hermanos. Ahora, quitando el tema del voto que hizo Jefté y Yeshua tienen dos similitudes tienen dos similitudes. Número uno, ambos fueron despreciados por su procedencia, es decir, Jefté era considerado un paria por ser pues hijo de una prostituta y por haber sido echado de su casa. Era un paria él y todos los que estaban con él, y aún así el pueblo en determinado momento regresa para buscarlo porque lo necesitan.
Muy interesante porque en Juan 1:45 nos dice, Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Yeshua, hijo de José, el de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe dice, ven y ve. Aquí dijo algo muy grave para el del Eterno, después cambió su parecer y reconoció de hecho el milagro, ¿no? Pero lo que dijo que de Nazaret puede salir algo bueno, es decir, desde el total incredulidad, incluso tal vez desprecio, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, en Mateo 23, esto es Yeshua hablando esta profecía, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os he dejado desolada, porque os digo que desde ahora en adelante que de ningún modo me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Amén, hermanos, hasta que se le reconozca como es debido, hermanos, es que Él mirará y pues regresará, es lo que estamos esperando. Ese es nuestro Canaán, esa es nuestra promesa. Hay una serie de la hermana Lupita que se llama Identidad en el Reino de Adonai. Los invito a verlas, muy edificante, habla muchísimo de estas promesas y de lo que estamos esperando, lo que falta por cumplir. Pero bueno, hermanos, regresando a esto, la pregunta es, bueno, ¿cómo nos mantenemos firmes, no? ¿Qué hacemos para hacer esto que dice Romanos 8:5, ¿no? ¿Cómo vivimos según el Espíritu? Bueno, como pequeño spoiler, siempre vamos a tener que estar lidiando con esos pensamientos de la carne, por lo menos mientras tengamos esta vida. Si Yeshua tiene misericordia de nosotros y nos da el cuerpo renovado, eso se va a acabar, pero mientras estemos aquí en carne y hueso y Él aún no regrese, es algo con lo que tendremos que lidiar, pero sí podemos discernir. El Mateo 24:13 dice, mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo, y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén, hermanos, tenemos una tarea. El maestro nos dejó que hacer para que nosotros nos enfoquemos en eso, demos fruto mientras Él regresa. Un quizás error que cometió el pueblo de Israel cuando ya estaba en la tierra prometida es que no supo ver el propósito quizá más espiritual de poseer esta tierra. Probablemente vieron el propio territorio y sí, la abundancia que había ahí como la recompensa final de la promesa. Y es muy probable que esa sea la raíz de por qué después se desviaron tanto, ¿no? Como que sintieron que ya era todo. Pero hermanos, hay algo que debemos tener muy en cuenta, y es que todo eso, o sea, sí es parte de la promesa. En las profecías se espera un segundo éxodo, pero el propósito siempre fue habitar en comunidad con el Todopoderoso, habitar cerca de Él. ¿Cómo? Pues a través de Yeshua, porque si no nuestra iniquidad no nos lo permitiría. Él es el que nos santifica y nos permite acercarnos, amén. Pero es esa comunión con el Todopoderoso el propósito final de todo esto, hermanos, desde el principio. Volver a ser como, por ejemplo, en el jardín del Edén, que estaba ahí la presencia del Todopoderoso. Eran cercanos. El propósito del Padre siempre ha sido regresar a esa cercanía íntima con su pueblo. Amén, hermanos. Siempre quiso hacer esa multitud de naciones, pero santas. Todo este proceso que el pueblo ha atravesado a través de las épocas, incluso en la actualidad, es para eso. Debemos tener fija la mirada en ese propósito para que no nos distraigamos, para que podamos ser firmes y perseverantes, para que no nos agotemos, porque si lo vemos desde una perspectiva completamente mundana, nos vamos a agotar, porque el mundo todo el tiempo nos grita que nuestra esperanza y nuestra fe no tienen sentido, son ridículas, somos charlatanes, porque para la lógica del mundo lo que el Padre nos ha revelado no tiene nada de sentido. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva más demasiado mundana, nos vamos a agotar, vamos a tener dudas, vamos a cometer más errores quizás de los que llegásemos a cometer en nuestro andar. Amén, hermanos. Si tenemos ese enfoque bien centrado y nos aferramos a Él en oración, aferrándonos a la Escritura del Todopoderoso, exaltándole en todo momento, que de todas nuestras
acciones y tareas sean como si los estuviésemos haciendo para Él, que todo lo que pensamos y digamos lo ponemos a través del filtro de la Escritura, podemos perseverar hasta el fin. Y entonces regresará nuestro Mesías, amados hermanos. Amén. Él es el que nos da la santidad y Él está con nosotros hasta el fin del siglo, pero tenemos que dar ese paso. Amén, hermanos. Muy bien. Se trabó, aquí está. Esto ha sido todo por hoy. Shabbat Shalom. Amén, amén.